¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a 100 Puntos y Comas Informa en este día precioso, hoy martes 3 de mayo del año 2022. Hoy celebramos en México el Día de la Santa Cruz y además un saludo enorme, un saludo grandote a todos los que nos ayudan a construir nuestras casas, porque también se celebra el Día del Albañil, los maestros de la construcción, esas personas que no se les reconoce, pero gracias a ellos tenemos unas mansiones en México, unos edificios, unas casas, unas casitas, lo que sea, pero lo importante es vivir en armonía en una casa. Y el saludo gigante a todos los albañiles, a todos los maestros de la construcción, porque hoy, un día al año, que es hoy, 3 de mayo, celebran. Y de todo corazón, donde quiera que se encuentren, un abrazo de parte de todos los que laboramos acá en Sin Puntos ni Comas Informa. Hoy el presidente abrió la conferencia recordando que desde el principio, cuando inició su gobierno, comenzó recorriendo los hospitales y el propósito era fortalecer todo el sistema de salud pública. Sin embargo, cayó la pandemia y tuvimos que actuar de emergencia para salvar vidas y esto detuvo el plan inicial. Pero ahora, retomando el plan original y todos los que trabajamos en la pandemia, todo el equipo, todo el sector salud que ayudó de manera integral, tenemos como objetivo levantar el sistema de salud pública para más de la mitad de la población en nuestro país que no tiene seguridad social, mencionó Andrés Manuel López Obrador. Iniciando con la información. La meta, Zoé Robledo, titular del IMSS, señaló que la misión del IMSS Bienestar es el derecho pleno a la atención médica y los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. En este sentido, el propio Robledo reconoció que hacen falta más de 33,000 trabajadores de la salud en 15 estados, entre camilleros, especialistas, enfermeros, personal de cocina, mantenimiento, limpieza y otros. Mientras que en el abastecimiento de medicamentos, relató que en el caso de Nayarit se está logrando el ordenamiento del abasto de medicamentos en la entidad con recetas surtidas completamente. Escuchemos lo que dijo Zoé Robledo. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, desde antes de que tuviéramos conocimiento de la pandemia, se había empezado a preparar por todo el sector salud un plan para levantar el sistema de salud en lo que refiere particularmente a esa mitad de los mexicanos y las mexicanas que no tienen seguridad social y en ese sentido que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social. Por eso, a partir de este 3 de mayo, aquí en el Pulso de la Salud, vamos a informar al pueblo de México sobre los avances de este plan de salud para el bienestar de México. Este plan fue diseñado y está siendo implementado pues por el mismo equipo, el Gabinete de Salud del presidente López Obrador, el mismo equipo que enfrentó la pandemia por COVID-19, en la reconversión de los hospitales, en estos procesos como la vacunación, es el equipo que está fortaleciendo y ampliando los servicios de salud para las mexicanas y los mexicanos que no tienen seguridad social a través de la expansión del programa IMSS Bienestar. La misión es que hagamos una realidad que el derecho pleno a la salud, a la atención médica, a los medicamentos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y que se haga realidad el artículo 4 de la Constitución. Y es este modelo, el IMSS Bienestar, el que ha sido elegido para esta implementación porque tiene más de 40 años buscando hacer las cosas bien y estar listo cuando hace falta, cuando la gente más lo necesita, que es cuando enferma o cuando tiene alguna necesidad de salud. Este proceso inició, si podemos pasar la primera,
desde septiembre y después octubre con un primer planteamiento. Es un proceso de libre asociación por parte de los gobiernos estatales. Se trata de las instalaciones, los hospitales, los centros de salud de las secretarías de salud de los estados. Y por eso lo primero era acordarlo con los gobiernos estatales. Con estos 15 estados que aquí se señalan, ya hubo ese proceso de acuerdo, pero lo más importante quizá, desde octubre y a la fecha, se realizó una radiografía, un diagnóstico del estado de cosas de esos sistemas de salud, de esos hospitales, de esas unidades, en función de sus necesidades. Fue un trabajo en 14 estados, hay un estado que justamente el día de hoy en San Luis Potosí está arrancando el levantamiento, este diagnóstico, pero participaron 1,145 personas y fueron hasta 331 hospitales de los servicios estatales de salud, 4,665 centros de salud, para hacer un estudio que superara solamente lo documental, es decir, el diagnóstico clásico que se hace en un escritorio, en donde uno puede ver ahí que existe un hospital y que supuestamente tiene quirófanos, pero que la realidad puede ser diferente y en la realidad ese quirófano no esté operando o esté sirviendo como un almacén o como una bodega. Entonces, se trató de ir directamente al lugar de los hechos. ¿Qué se encontró en la siguiente? En esta radiografía de los 15 estados. Son, digamos que las necesidades mayores, las macro, en tres de los grandes rubros o en tres de los apartados en donde más faltan elementos e inversión. Los estados que ya cuentan con IMSS Bienestar están Nayarit, Tlaxcala y Colima. La atención se dará de manera gratuita y se pretende que llegue a entidades como Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Recuerde usted que cuando inició el presidente empezó con las giras a diferentes estados de la República, inclusive, no sé si recuerda usted, en Oaxaca, donde terminaron un hospital que el sexenio anterior, bueno, ¿para qué hablamos de lo pasado? Pero lo dejaron en cascarón y supuestamente ya estaba terminado. Inclusive junto con el gobernador de Oaxaca, Murat, inauguraron ese hospital y así lo hizo en Guerrero, lo hizo en diferentes partes de México. Tristemente, como el presidente lo decía, llegó la terrible pandemia y pues de ahí se paró todo, pero hoy que ya, gracias a Dios, terminó todo esto, empieza a renacer la esperanza de que la mayoría de los mexicanos tengan seguridad social. De esa manera estaremos un pueblo más seguro. Pasando a otro tema de la mañanera, el compromiso sobre la universalización de los servicios de salud en los estados. El presidente López Obrador dio a conocer que se inició una primera etapa en 15 estados, mientras que en 14 entidades ya hay diagnósticos. Todo esto con el objetivo de tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo. Para ello, todas las intervenciones, análisis, medicamentos serán gratuitos, aseguró el mandatario, a lo cual precisó que como no hay corrupción, se va a garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Caso contrario, como sucedía en el periodo neoliberal, donde se robaban los insumos y desviaban los recursos, además de la compra de medicamentos a sobrecostos. Escuchemos lo que dijeron en la mañanera. Sabemos, porque se hizo la exposición en lo general y iniciamos una primera etapa. Son 15 estados. Ya en 14 tenemos los diagnósticos, los censos, se trabajó en el territorio, se fue, como aquí lo mencionó Zoé, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, se levantó el inventario
participó un equipo y a partir de ahí ya se está trabajando donde se tiene ese diagnóstico, que ya sabemos cuántos médicos faltan, cuántos especialistas, cuántos equipos, qué tipo de equipos, cómo están las instalaciones de los centros de salud, de los hospitales, cómo está el abasto de medicamentos, en fin, todo. Vamos a ir aquí informando todos los martes del avance y se van a ir incorporando otros estados. Nos hemos propuesto tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo. Estos 15 desde este año, en 4 o 5 meses más ya vamos a poder decir, están todos los médicos, se atiende a los pacientes en todos los turnos, fines de semana, no faltan las medicinas, ya al 100. Ese es el reto, ese es el desafío. Por eso lo vamos a transparentar aquí con ustedes, para que si lo que estamos informando no corresponde a la realidad, se denuncie o nos ayuden todos a dar seguimiento al proceso hasta que entre todos podamos lograr levantar el sistema de salud pública gratuito. Para finales del 2022, el gobierno federal pretende tener un sistema de salud con mejores condiciones de salud pública en México y operar en mejores condiciones, además de cubrir el faltante de médicos y medicinas para la población en general. Mire usted nada más, eso es importante. Importante lo que decía el presidente, porque hacen y hacían anteriormente hacían demasiada falta los médicos. Principalmente no había casas cerca de ahí o lugares donde se quedaran, y más que nada no había el apoyo hacia los médicos porque no se ayudaba. Hoy en día el gobierno pretende de una manera, y lo importante del gobierno, lo importante de la Cuarta Transformación es que la supervisión se hace en un grupo del gobierno que diagnostica cuál es el problema fundamental en el centro de salud o en el hospital. ¿Qué es lo que hace falta? Acuérdese usted que antes vendían medicamentos baratos, inclusive le daban una porción, una parte de medicamentos y el resto usted los compraba de su bolsillo. Normalmente lo que hacían, lo más barato le daban y lo más caro usted lo conseguía o lo sigue consiguiendo. Entonces el gobierno, en este sentido, creo que está priorizando de que usted tenga la atención correcta, pero también los de medicamentos gratuitos. Creo que va a ser una gran diferencia y creo que hay que seguir apoyando al gobierno de la Cuarta Transformación. En otra gran noticia, el plan de crecimiento. Toda Centroamérica se va a beneficiar con el Tren Maya, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto previo a su gira en Centroamérica y el Caribe, misma está prevista para este 6 de mayo en Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Belice. A su vez, el mandatario reiteró que el Tren Maya sí va a funcionar, así como el resto de los proyectos que se desarrollan en el sureste del país. El proyecto del Tren Maya es uno de mayor infraestructura en México, el cual tendrá un recorrido de más de 1,500 kilómetros y pasará a lo largo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y se espera que la obra sea inaugurada en diciembre
del 2023. Escuchemos lo que dijo el mandatario de México. Yo creo que en el caso de Guatemala, de todo Centroamérica, se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos de el Istmo hasta Ciudad Hidalgo, que está en la frontera con Guatemala, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. Se va a modernizar toda la vía. Esto ayuda mucho para Guatemala. Pero además, con el Tren Maya va a quedar muy cerca de Guatemala por el lado de la frontera con Tabasco. Hay un paso que se llama El Ceibo, es un paso fronterizo que está pues a 1 hora o menos de Tenosique, Tabasco, que va a haber una estación del Tren Maya. Y luego, en el caso de Belice, pues va a haber estación en Chetumal, que les queda muy cerca, y se está también rehabilitando, ya prácticamente está terminado, el aeropuerto de Chetumal. Entonces hay una comunicación muy buena. Originalmente queríamos que la vía del tramo 1, que sale de Palenque hasta Escárcega, y del tramo 7, de Escárcega hasta Calakmul, buscara la línea fronteriza. Pues mire usted, el objetivo de la gira de Andrés Manuel López Obrador será promover el programa de bienestar que ha implementado en México, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero no nada más eso, sino también potenciar el turismo y promoción del mundo maya por medio del megaproyecto Tren Maya. Mismo busca atraer visitantes y turistas. Por ejemplo, las personas que viajen a Guatemala pueden viajar a la frontera de México y conocer el Tren Maya o el mundo maya. En el caso de los de Belice, también está cerca Chetumal. Entonces, hay de dónde. O sea, un presidente con visión que lleguen a Guatemala o a Belice y puedan no nada más visitar Belice, sino también México. Creo que en este sentido es algo importante. Y como mexicanos debemos apoyar los proyectos porque es un megaproyecto. Le invito a que vaya a nuestro canal y tenemos un video donde hablamos precisamente del Tren Maya, dónde va a pasar, cómo va a pasar y cómo va a beneficiar a toda esa área. Ahora, referente, es muy importante que hablemos de Centroamérica. Normalmente Centroamérica empieza a emigrar a Estados Unidos. Claro, el presidente Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones ha hablado con su homólogo, inclusive anteriormente con Donald Trump, hoy con Joe Biden, sobre cómo frenar la inmigración. ¿Y cómo podemos frenar la inmigración? Es precisamente lo que dice el presidente, con programas. La inmigración se va a frenar con programas, por ejemplo, de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso va a atender el problema en Centroamérica. Porque si usted sabe o que inmigra a Estados Unidos, por ejemplo, porque por necesidad, no va por gusto, pero si tiene algo que hacer,
algo que construir y algo que se beneficie para ser sustentables sus necesidades, no va a haber la necesidad de salir de nuestros pueblos, porque nadie sale por gusto dejando a nuestros familiares, nuestras familias. Es tan importante y es tan doloroso dejar a nuestros seres queridos en otros lugares y irnos. Entonces, creo que de ahí parte esta gira. Va a ser un parteaguas esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, de visitar Centroamérica, de hablar con el presidente de Guatemala, con el presidente de El Salvador, con la presidenta de Honduras, el presidente de Cuba. O sea que vamos a tener un diálogo, y un diálogo directo, que Andrés Manuel López Obrador no solamente piensa en México, piensa en toda la hermandad de América, porque inclusive ayer lo decía, América somos todo el continente. Por otra parte, cero impunidad y corrupción. Ante denuncias de supuestos despidos injustificados de trabajadores de Cafú, el presidente López Obrador señaló que ya habló con la directora para revisar el tema. A su vez, volvió a reconocer que en un buen servicio público, quien actúa con honestidad. Después refirió que el 99% de un buen servidor público es la honestidad. El resto es el profesionalismo, la experiencia, el trabajo. A su vez reiteró que lo fundamental en un país donde imperaba la corrupción es que haya servidores públicos honestos. De eso depende todo, que el gobierno no se dedique a facilitar el robo. Andrés Manuel López Obrador recordó a aquellos servidores públicos que llegan al gobierno para vivir en mansiones y robar para tener casas de lujo y departamentos en el extranjero. Escuchemos lo que dijo el presidente de México en la mañanera. La garantía, como en todo, es de que Elsa Beites es una mujer honrada. Es que eso es importantísimo. La honestidad es la mayor riqueza de México. Eso lo debemos de tener muy claro. Un buen servidor público lo es si actúa con honestidad. El 95%, 99% de un buen servidor público es la honestidad. El resto, el profesionalismo, la experiencia, el trabajo. Es accesorio. Lo fundamental en un país en donde imperaba la corrupción es que haya servidores públicos honestos. De eso depende todo. Que el gobierno no se dedique a robar o a facilitar el robo, que se maneje el presupuesto público, que es dinero del pueblo, con honestidad. Eso es lo más importante. No es el servicio público para enriquecerse, es para servir. Y hemos hablado aquí mucho sobre eso, de cómo gente que viene de abajo con esta idea de colarse, entre comillas, y de ir ascendiendo, porque son muy serviles, lambiscones, y a todo dicen que sí, y ahí van escalando. Andrés Manuel López Obrador siempre ha insistido
y siempre ha hecho un llamado a los jóvenes que quieran incursionar en la política, lo hagan de la mejor forma, con vocación de servir al pueblo de México, no dejarse llevar por los políticos corruptos que lo único que hacen es robar. Al contrario, ser honestos y ayudar al prójimo. Mire usted nada más, eso siempre lo ha insistido el presidente, siempre en repetidas ocasiones lo ha dicho. Y ahí está la clave. Ahí está la clave porque los jóvenes que quieran participar, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una forma honesta y pensar ayudar al prójimo. Digo, si usted tiene un maestro, muchos jóvenes normalmente quieren incursionar en la política y se apoyan, se abrazan de uno que ya tiene años en la política. Supuestamente, lobo de mar. Pero ese lobo de mar solamente se crió y se hizo con las mañas pasadas. Analice usted y vea a los que están a su alrededor. Ellos que llegaron o que siguen estando ahí tienen malas prácticas. Si no, usted como joven que participa con ellos, ¿cree usted que es justo que le enseñen a dar dinero para que voten? ¿A comprar votos de 500 pesos, de 1,000 pesos? ¿De dar jitomate, de dar gallinas, de dar, no sé, canasta básica o algo, gorras o algo, con tal de comprar tu voto? ¿Crees que eso te va a enseñar o vas a aprender algo de honestidad? ¿Algo de ayudar al prójimo? Digo, si tú participas comprando votos, estás gastando dinero. Y si tú escuchas del que tiene miles de pesos o invierte miles de pesos a una campaña municipal, va a generar muchos votos o va a ganar. Claro que puede ganar, pero ¿qué va a hacer? Va a tener que recuperar su dinero, y eso es lo que el presidente siempre ha hablado. El presidente siempre ha dicho eso, el que invierte está pensando en recuperar su dinero. Creo que aquí lo que tenemos que hacer, ustedes jóvenes que quieran participar, pues pensar de una u otra manera y ya quitarnos ese velo de enfrente de que tu papá te dice si quieres ser buen, acércate a este abogado, este licenciado, este director o a este presidente, que ahí vas a aprender. Creo que vas a aprender las malas prácticas, pero ya se terminaron los años pasados. Hoy en día tenemos una cuarta transformación que todos tenemos que colaborar y pensar diferente. Así es que siempre ha sido la invitación del presidente de México a que los jóvenes que quieran participar lo hagan de una manera honesta. Por su parte, el presidente López Obrador pidió a la oposición que debería de explicar por qué se opone a la reforma político-electoral, ya que la iniciativa de reforma electoral para que haya debate se busca garantizar la democracia en el país. Además, criticó el gran número de regidores en los municipios que no aportan mucho. Sin en cambio, reciben grandes sueldos que provienen del erario público, solo el hecho de firmar la minuta de acuerdo del alcalde. Por ello, la nueva reforma político-electoral propone eliminar este tipo de acciones, además de recurrir el presupuesto de los partidos políticos y elecciones. Escuchemos a nuestro presidente de México lo que dijo esta mañana desde el Palacio Nacional. Que para eso es la iniciativa, para que haya debate, participen todos y se garantice la democracia en el país, que ya no haya fraudes electorales, que se tenga autoridades imparciales, mujeres, hombres de inobjetable honestidad en el Instituto Electoral, en los tribunales, gente incorruptible, honesta, que también no cueste tanto todo el proceso electoral. Nos podemos ahorrar como 20,000 millones de pesos.
que se facilite el voto, que puedan votar nuestros paisanos del extranjero y sobre todo que las elecciones sean libres y limpias, que haya democracia. Entonces, que ayuden para lograr entre todos lo que deseaba el apóstol de la democracia, el sufragio efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades, que no sean impuestos por el dinero, por el fraude, por las campañas de publicidad, las campañas mediáticas, todo lo que padecimos. Entonces, creo yo que pues sí van a participar todos, y si dicen que no, pues deberían de explicar por qué se oponen. ¿A qué le saca la oposición? Digo, ayer escuchaba un video, o veía un video, de Chucho Zambrano del PRD, ahora implorando y diciendo que el presidente cambió desde que llegó a la presidencia, que se convirtió, híjoles, en serio, ¿ha de estar bien Chucho Zambrano del PRD? Digo, porque si salió de la izquierda y unirse al PRI, PAN, es estar en el, o defendiendo al país, como él dice anteriormente. No sé qué decir, qué opinar. Mire usted lo que se pueden ahorrar nada más. 20,000 millones de pesos se puede ahorrar haciendo esta reforma. En gastos, mire usted el tiradero de papel que tiran en todos lados, el dineral que se está tirando. ¿Cómo? Haga usted un análisis. ¿Cómo podríamos invertir 20,000 millones de pesos? Digo, por lo menos en la escuela, por lo menos en los parques, por lo menos en canchas deportivas. Imagino en un campo de fútbol o de béisbol. Con 20,000 millones de pesos, ¿cuántos parques deportivos, digo pequeños, aunque sea en cada comunidad, no en todas, pero en algunas, cuántos parques deportivos podríamos hacer con 20,000 millones de pesos? Eso es querer a México, no la oposición que siempre... Mire usted cómo era antes. Los mismos partidos ponían 2 para ti, 2 para ti, 2 para ti, 2 para ti. ¿Para qué? ¿Para cuidar los intereses de los partidos políticos? Claro, no les conviene hoy que haya una reforma electoral. Bueno, otra de las cosas importantes, dijo el presidente de México, también que puedan participar nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que tanto aportan con las remesas. Más de 50,000 millones de dólares enviaron el año pasado. Imagínese usted que participen y no pueden votar. Porque el bendito INE, porque los partidos no les conviene. Pero si participan, yo pienso que tenemos derecho y tienen derecho en participar también. El presidente siempre ha recordado y ha dicho que las elecciones sean libres y limpias y que haya democracia. Porque él lo vivió en carne propia. Los fraudes que le hicieron. Y no nada más eso. En diferentes estados, hasta el día de hoy, son marrulleros los presidentes municipales, los gobernadores de oposición. Siempre están metiendo sus manos, sus cucharas, porque no les interesa, cuidan sus intereses propios. Por eso, que se haga la reforma y que sean elecciones libres y limpias, con democracia. Es lo que dice el presidente y también es lo que opinamos acá en Sin Puntos ni Comas. Ahora,
déjenos usted su opinión, de su punto de vista, ahí en la bandeja, déjenos usted, díganos qué opina usted, y de todo corazón le agradezco, así sea una persona o 1 millón de personas, siempre le daremos nuestro punto de vista, porque nosotros venimos de a pie, somos gente de a pie, y por esa razón estamos aquí, para llevarle a usted de viva voz, desde donde se encuentra nuestro presidente, la noticia de el propio presidente. Muchas gracias. Le pido a usted que vaya a nuestro canal, se suscriba a usted. Si ya lo hizo, recomiéndenos usted con sus amigos, conocidos y dele usted like. Y sobre todo, comparta usted para que nosotros sigamos o YouTube nos siga difundiendo más. Vaya a nuestras diferentes plataformas y de todo corazón deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.